Me llamo don Aurelio Martín. Tengo 74 años y vivo en una casa antigua a las afueras de León. Una casa que construí con mis propias manos cuando era joven, cuando aún soñaba con pasar allí toda una vida junto a mi esposa Marina. Nunca imaginé que esa misma casa sería escenario del día más humillante de mi vejez. Todo ocurrió una tarde de otoño de 2024. Mi hijo Rubén, con apenas 40 y tantos, entró en casa con una agresividad que jamás le había visto. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me hizo daño, y mirándome a los ojos, me gritó: «Hoy mismo te vas a una residencia, ¿me oyes?». Sentí que el corazón se me detenía, las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. No por miedo, sino por incredulidad. Ese hombre era el mismo niño al que enseñé a montar en bicicleta por las calles del barrio, el mismo que se dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre. Rubén siempre pensó que por ser viejo yo era débil. Pero ese golpe en la puerta, ese maltrato, lo cambiaría todo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque el final de esta historia nadie lo vio venir. Esta no es solo mi historia, es una lección para todo aquel que ha sido subestimado. Trabajé 50 años como maestro ebanista, 50 años dando forma a la madera, creando muebles que duran más que uno mismo. Siempre fui de la vieja escuela, palabra firme, trabajo honrado y familia por encima de todo. Cuando me jubilé, pensé que podría, por fin, dedicarme a mi hogar y a mi esposa. Pero la vida no entiende de planes. Marina falleció hace 4 años, víctima de un infarto fulminante. Aún hoy, sigo despertando algunos días, esperando escuchar sus pasos en el pasillo. Esta casa, nuestra casa, guarda cada rincón que ella imaginó. La ventana grande del salón, el porche donde queríamos envejecer juntos, los rosales que plantó con sus propias manos, y querían arrebatármelo. Tengo 2 hijos, Elena, que vive en Zaragoza con su familia, y Rubén, el que se quedó cerca. Elena me llama cada semana, pero la distancia convierte el cariño en algo frágil. Rubén, en cambio, siempre estuvo aquí, hasta que dejó de estarlo de verdad. Y aquel día, cuando me gritó que me mandaría al asilo, entendí que había llegado la hora de recuperar mi dignidad, pasara lo que pasara. Cuando Marina murió hace 4 años, algo se quebró en mi familia. No solo en mí. Ella era el centro de gravedad que nos mantenía unidos. Sin su voz dulce, sin su mano conciliadora, empezamos a desviarnos, cada uno por un camino distinto. Especialmente mi relación con Rubén y con Patricia, su esposa. Patricia, mi nuera. Desde el primer día supe que veíamos el mundo desde lugares opuestos. Marina, siempre generosa, siempre dispuesta a ver lo mejor de los demás, me decía: «Dale tiempo, Aurelio, es tímida». Pero yo lo veía claro. Patricia no miraba a las personas, miraba las cosas. No veía recuerdos, veía valor. No veía la casa donde crecieron mis hijos, veía metros cuadrados. Para ella, mi hogar nunca fue hogar, fue propiedad. Lo confirmé el mismo día del funeral de Marina. Aún recibía pésames en el salón cuando escuché a Patricia murmurarle a Rubén, junto a la cocina: «Esta casa es demasiado grande para él. Habrá que ver qué hacemos con ella». Ni siquiera habían sellado la tierra del cementerio y ya estaba tasando mi vida. Rubén, al principio, la defendía. «Papá, no seas injusto. Ella solo se preocupa por ti. No quiere que estés solo». Pero su preocupación sabía demasiado a interés. Con el tiempo, la voz de Patricia se convirtió en la voz de Rubén, y nuestras conversaciones cambiaron. Ya no eran «¿Cómo estás, papá?», sino «Papá, ¿has pensado en mudarte a un piso más pequeño? Sería más práctico». Práctico. Qué palabra tan fría para hablar de una vida entera escrita en paredes y suelos. Pero para entender cómo llegamos a aquel martes terrible, al grito de
hoy mismo te vas a una residencia, hace falta entender algo más profundo. Yo siempre fui un padre que daba. Quizá demasiado. Crecí con carencias y me juré que mis hijos no pasarían por lo mismo. A Rubén le pagué estudios, cursos, de todo. Él quería estudiar en una universidad privada de Valladolid. Era carísima, pero insistió. Es una inversión en mi futuro, papá. Marina estuvo de acuerdo. Usamos buena parte de nuestros ahorros. Cuando se graduó, sentí que todo valía la pena. Qué ingenuo fui. Años después, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un jueves por la tarde. ¿Hablo con don Aurelio Martín, padre de Rubén Martín?, preguntó una voz ronca. Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? Lo que pasa, dijo el hombre, es que su hijo nos debe bastante dinero, y si no paga antes del viernes, tendrá problemas. Supe entonces que mi hijo tenía un problema serio, el juego, y fue ahí cuando todo empezó a derrumbarse. Pagué aquella primera deuda porque Elena, mi hija, ya estaba empezando con sus tratamientos médicos. Vivía en Zaragoza, luchando contra un mal que avanzaba rápido, y yo no quería añadirle ni una preocupación más. El estrés la estaba consumiendo. No podía permitir que la vergüenza o los problemas de Rubén la golpearan también. Así que pagué. Cada euro. Era una suma que me revolvió el estómago. Otro mordisco a los ahorros que Marina y yo habíamos guardado durante décadas para viajar por la costa cantábrica, para vivir una vejez tranquila. Todo desapareció en cuestión de horas, destinado a apagar el incendio que mi propio hijo había provocado. Que Elena no se entere de esto, Rubén. Prométemelo, le dije. Te lo juro, papá. Y yo, tonto de mí, lo oculté. Me convertí en su cómplice. Creí que lo estaba protegiendo a él y protegiendo a mi hija enferma. Hoy sé que solo estaba poniendo una venda sobre una herida podrida. Solo le enseñé que papá siempre arregla todo. Pero el verdadero golpe llegó después de que Marina murió. Yo estaba en el punto más oscuro de mi vida. La casa estaba vacía, cada rincón lleno de eco. De pronto, Rubén y Patricia empezaron a visitarme más seguido. Pensé que era preocupación. ¡Qué ingenuidad! Un domingo, después de comer, Rubén se sentó conmigo en el porche. Patricia estaba dentro ordenando la cocina, como le gustaba decir. Papá, he estado pensando, empezó con ese tono que usaba cuando quería algo. Tengo una oportunidad increíble, una franquicia, segura, rentable. Me enseñó papeles, carpetas brillantes, gráficos prometedores. Mi instinto, ese instinto que uno desarrolla tras 50 años trabajando la madera, midiendo, calculando, sin dejar nada al azar, me gritaba que algo no cuadraba. Los números estaban inflados, las promesas eran humo. Le dije que no estaba seguro. Le recordé lo del juego. Se enfadó. Papá, eso fue hace años. ¿Nunca me lo vas a perdonar? Entonces salió Patricia. Aurelio, Javier ha trabajado mucho en esto, dijo con esa suavidad falsa. Creí que confiabas en tu hijo. Me acorralaron emocionalmente. Yo estaba débil, de luto, desesperado por creer que mi hijo había cambiado. Rubén no conseguía préstamo. Su historial estaba arruinado. Solo necesito que seas mi aval, papá. Nada más. Terminé haciendo algo aún peor. Hipotequé parte de mis ahorros de jubilación. El dinero que Marina y yo habíamos guardado para nuestros últimos años, se lo entregué, confiando en su palabra. En 6 meses te lo devuelvo con intereses, me prometió. La franquicia fracasó antes de cumplir 1 año. El dinero se evaporó. Rubén quedó con más deudas que nunca. Y entonces entendí. Cuando aquel martes me gritaron, «Te vas a una residencia», no era por mi bienestar. Era porque estaban ahogados en deudas. Los había arruinado. Mis ahorros no habían sido suficientes. Los acreedores de Rubén ya lo estaban cercando.
apretando por todos lados. Y esta casa, la casa que Marina y yo construimos para crecer como familia, se había convertido en su única vía de escape, su plan de rescate. Yo solo quería ver a mi hijo feliz, darle la vida que yo soñé y nunca tuve. Pero no me di cuenta, o quizá no quise verlo, de que cada vez que lo salvaba, estaba cavando mi propia tumba. Estaba financiando, con el sudor de toda una vida, al mismo hombre que años después me agarraría del brazo, me gritaría en mi propia casa y trataría de quitarme lo último que me quedaba. Era un martes. Nunca olvidaré ese martes. El sol entraba por la ventana de la cocina de un modo especial, iluminando el viejo reloj de cuco que Marina había comprado en un viaje a Alemania. Marcaban las 10:15. Los martes, Rubén no venía nunca. Supuestamente estaba en su oficina intentando salvar ese negocio desastroso para el que yo había hipotecado mi tranquilidad. Yo estaba en el jardín, como casi todas las mañanas desde que Marina se fue. Podaba sus rosales, en especial las Reina Elizabeth, sus favoritas, trepando por el lateral del porche. Llevaba mis guantes de cuero gastados, respirando ese olor a tierra húmeda que siempre me calmó. La cafetera estaba puesta, como todas las mañanas. A veces me sorprendo haciendo de más, por costumbre, por si ella bajaba a tomar una segunda taza conmigo. Su silla vacía me acompañaba siempre. Entonces escuché el sonido, el crujido de unos neumáticos sobre la grava de la entrada. Era rápido, agresivo. No era el cartero. Me quité los guantes, me limpié el sudor con el antebrazo y miré. El coche de Rubén. Ese sedán gris caro que se compró con el último préstamo que me pidió para mejorar su imagen profesional, antes de que todo se viniera abajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi primer pensamiento fue de padre. Algo malo ha pasado. Quizás los niños. Caminé deprisa con las tijeras de podar aún en la mano. El coche se detuvo de golpe. Rubén salió del asiento del conductor. Llevaba un traje oscuro que nunca le había visto. Parecía un atuendo de despacho o de funeral. Patricia bajó del otro lado, también vestida de oscuro, con tacones que se hundían en la grava. Sujetaba su bolso contra el pecho como un escudo. Pero lo que me heló la sangre no fueron los trajes. Fue lo que Rubén sacó del asiento trasero. 2 carpetas negras, gruesas, de cuero, con aspecto caro. Y entonces lo vi en sus rostros. No había pánico, no había angustia, solo una determinación fría. No había tristeza, no había urgencia. Lo que vi en sus rostros fue una calma fría, una determinación que en ese primer momento no supe interpretar. Rubén, Patricia, dije intentando que mi voz sonara normal, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo con los niños? Patricia no me miró. Clavó sus ojos en la fachada de la casa, justo por encima de mi cabeza, como si estuviera calculando el valor de cada ladrillo. «Hola, Aurelio», dijo. «No, papá. No, suegro. Solo Aurelio». Marina odiaba que me llamara así. Decía que era una falta de respeto, un intento de borrar mi lugar en la familia. En ese momento, sonó como un martillazo. Rubén carraspeó. «Hola, papá. Los niños están bien. Están en el colegio». Solté un suspiro que no sabía que llevaba atrapado. Seguía de pie en el césped, con mis botas llenas de tierra y las tijeras de podar en la mano. Ellos, impecables sobre la grava, me miraban como si yo fuera el jardinero. «¿Y a qué se debe la visita? ¿No deberías estar en la oficina?», pregunté. «Necesitamos hablar contigo, papá», respondió Rubén, sin un gramo de emoción. «Claro, hijo, siempre. Pasad». Estaba podando las rosas de Marina. «Acabo de hacer café. ¿Queréis una taza?». Patricia hizo una mueca de desagrado. «No tenemos tiempo para café, Aurelio».
Rubén me lanzó una mirada rápida y luego dijo, «Será mejor que entremos. Es importante». Ni siquiera esperaron a que los guiara. Rubén pasó junto a mí sin siquiera rozarme, directo hacia la puerta principal. Patricia lo siguió, con ese aroma a perfume caro, mezclado con algo metálico, algo tenso. Me quedé paralizado un segundo. Dejé las tijeras en el escalón. Me limpié las manos llenas de tierra en mis vaqueros y entré tras ellos. Mi casa, la que olía a café, a madera vieja, a los libros de Marina, se sentía de repente invadida. Rubén había colocado las 2 carpetas de cuero sobre la mesa que yo mismo había construido hace 30 años. Las carpetas, negras y brillantes, parecían una intrusión obscena. Patricia caminaba por la sala como una tasadora. Pasó un dedo por los lomos de los libros, miró las fotos familiares, examinó la lámpara antigua de Marina. «Esta casa tiene buenas vigas, y el terreno vale mucho», murmuró. Rubén le lanzó una mirada para que se callara y luego me señaló el sofá. «Papá, siéntate», dijo, pero no sonó a invitación, sonó a orden. Obedecí. Me senté en mi sillón, el que conservaba la forma de mi cuerpo, pero que ahora se sentía ajeno. Rubén se inclinó hacia adelante. «Papá, hemos estado hablando, y estamos preocupados por ti». Ese «hemos estado hablando» siempre era preludio de desgracias. Ahí estaba la palabra, preocupados, la misma palabra que usaron cuando Rubén me pidió dinero para la franquicia. La misma palabra que usaron cuando me confesó sus deudas de juego. En su boca, preocupados, siempre significaba lo mismo. Necesitamos algo de ti. ¿Preocupados?, repetí. ¿Por qué? Estoy perfectamente. El médico dijo en mi último chequeo que tengo el corazón de un hombre de 50. Rubén sonrió, pero no fue una sonrisa verdadera. Fue una mueca dura. Justo de eso queremos hablar, papá. Del médico. El doctor Santos llamó a casa. Dijo que no te presentaste a tu cita del viernes pasado. Sentí como la sangre me hervía. ¿Qué? Eso es mentira, dije, casi levantándome del sillón. No olvidé esa cita. Tú me llamaste, Rubén, el jueves por la noche. Dijiste que necesitabas mi coche para una reunión y que llamarías tú mismo al doctor para cambiar la cita. ¿No te acuerdas? El silencio cayó como plomo. Patricia dio un paso adelante. «Aurelio, Rubén no te llamó. Estuvo conmigo toda la noche preparando estos documentos», dijo, señalando las carpetas negras sobre la mesa. Miré a mi hijo directamente, buscando en su rostro al niño al que enseñé a montar en bicicleta. «Rubén, mírame y dime que eso es verdad». Él desvió la mirada. «Papá, ¿ves? Esto es lo que queremos decir. Te estás confundiendo. Te lo has imaginado. Yo nunca te llamé. Simplemente olvidaste la cita. A tu edad, pasa». Sentí que me faltaba el aire. Gaslighting. Esa palabra me vino a la mente. La había leído en un artículo que Elena me mandó. Yo recordaba la llamada perfectamente. Recordaba haber pensado que era raro que necesitara mi coche viejo, teniendo el suyo. Pero insistió. Y ahora lo negaba. «No lo olvidé», respondí, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. «Está bien, papá», dijo Rubén con esa paciencia falsa que me revolvía el estómago. Patricia intervino. «Aurelio, esta casa es demasiado grande para ti. 2 pisos, escaleras. ¿Qué pasa si te caes? Podrías estar aquí tirado días, semanas». «Yo me cuido solo», balbuceé. «Conozco esta casa mejor que nadie. Tengo teléfono, tengo vecinos». «Ese es el problema», interrumpió Rubén, golpeando suavemente las carpetas. «Crees que puedes, pero la realidad es otra». Abrió la primera carpeta. Me quedé helado. Parecía un juicio. «Papá, mira», dijo sacando un papel. «La factura de la luz del mes pasado. La pagaste tarde. 2 días tarde. Te llamaron para avisarte del corte. ¿Te acuerdas?».
Se me traspapeló, dije. Fue un despiste. Lo solucioné en cuanto me llamaron. Pero casi te cortan la luz, añadió Patricia desde atrás, con esa voz afilada. Y así, uno por uno, comenzaron a desmontar mi vida. Un hombre de tu edad no puede estar lidiando con estas cosas. Es demasiado estrés, dijo Rubén, golpeando suavemente las carpetas. Estrés. Pagar una factura no es estrés. Por favor, exclamé. Rubén no respondió. En su lugar, sacó una foto de una de las carpetas. No era un documento. Era una fotografía tomada con su propio móvil. ¿Y esto, papá? ¿Te acuerdas del miércoles pasado? Era una foto de mis llaves, tiradas en el césped mojado, junto al rosal que había podado esa misma mañana. Estabas fuera en el jardín, narró Rubén como un fiscal. Hacía frío, empezó a llover y no podías entrar. Creíste que te habías dejado las llaves dentro y me llamaste desesperado. Tuve que salir de una reunión importantísima para venir a abrirte. Eso no es cierto, grité poniéndome de pie. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de indignación. Las llaves se me cayeron del bolsillo del abrigo. Te llamé solo para preguntar si por casualidad las habías cogido tú el domingo. Media hora después las encontré ahí mismo, donde hiciste la foto. Te volví a llamar para decirte que no vinieras. No cogiste el teléfono y apareciste aquí hecho una furia. Rubén me miró con una lástima ensayada. Sacudió la cabeza. Papá, tú no me llamaste. Nunca hubo un segundo mensaje. Llegué y estabas temblando de frío en el porche. Te abrí, te hice un té y dijiste que había tardado demasiado. Me dejé caer de golpe en el sillón. Era una mentira completa, construida pieza por pieza. Recordaba perfectamente haber encontrado las llaves. Recordaba el alivio. Recordaba dejarle un mensaje de voz. Rubén, no vengas, ya aparecieron. Pero él, sentado ahora en la silla que fue de Marina, recitaba una versión alternativa donde yo era un viejo desorientado e incapaz. Y Patricia, detrás de él, asentía con una gravedad teatral. Papá, continuó Rubén, olvidaste la cita del médico. Casi te cortan la luz, pierdes las llaves, confundes las cosas, te estás haciendo mayor. Estoy bien, susurré, aunque ya sin la certeza de hace unos minutos. Por un instante dudé de mi propia mente. ¿Era posible que mi memoria fallara tanto? No. Sabía lo que había pasado. Levanté la vista y los miré a los dos. Y de repente todo encajó. La visita inesperada, la ropa oscura, la ausencia de mis nietos, las carpetas, las mentiras bien colocadas, la cita del médico que él mismo canceló, las llaves, la factura, todo encajaba. No era preocupación, era un plan para quitarme la casa. Una claridad helada se instaló en mi pecho. Miré al hijo al que había rescatado tantas veces y a la mujer cuya codicia siempre intuí. ¿Qué es lo que queréis?, pregunté. Mi voz ya no temblaba. Era tan fría como la mañana que entraban a destruir. Rubén me miró sorprendido por el cambio en mi tono. Intercambió una mirada rápida con Patricia, y ella le dio un leve asentimiento. Supe entonces que ese era el momento que estaban esperando. Rubén se inclinó hacia adelante, apoyó las manos sobre las carpetas de cuero y las abrió con un gesto calculado. Papá, su voz ya no contenía preocupación alguna. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Aquella calma helada que salió de mi garganta me sorprendió incluso a mí. ¿Qué es lo que queréis exactamente?, pregunté. Ya no era el padre confundido. Era el hombre que había pasado 50 años tomando decisiones precisas, el que sabía cuándo una estructura estaba a punto de venirse abajo, y la estructura que veía ante mí era la verdad de mis propios hijos desplomándose. Rubén creyó que mi serenidad era resignación. Se relajó un poco y abrió la carpeta principal. El crujido del cuero
resonó en el salón. Se llama El Robledal, papá. Una residencia estupenda. No es un asilo. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad con la que podrás jugar al ajedrez. Mi sangre se heló. Mi vida reducida a un tablero de ajedrez con desconocidos en un lugar que jamás había pedido. No entiendo de qué hablas, Rubén. Yo no necesito un sitio así. Estoy bien aquí. Esta es mi casa. Patricia soltó un bufido seco. Aurelio, por favor, mírate. Tienes las manos llenas de tierra. Eres un peligro para ti mismo. ¿Qué pasará cuando te caigas por las escaleras? ¿Quieres obligar a Elena a venir desde Zaragoza por una emergencia? Usar el nombre de mi hija fue un golpe bajo. Siempre lo hacían cuando querían desarmarme. Rubén sacó de la carpeta un montón de documentos marcados con pestañas de colores. El olor a tinta fresca me golpeó. Hemos consultado con un abogado, papá. Esto es por tu bien. Un poder notarial completo. Nosotros nos encargaremos de todo. De tu salud, de tus cuentas y de la casa. ¿De la casa? Mi voz se quebró. Sí, dijo Patricia, sonriendo por primera vez. Una sonrisa fría. Lo más práctico es venderla. El dinero pagará la residencia y el resto será tu fondo de emergencia. Nosotros lo administraremos. Ahí estaba, desnudo, el verdadero plan. Entonces, dije tragando saliva, ¿vuestra preocupación era por el dinero? ¿Por la casa? No estamos vendiéndote, dijo Rubén, irritado. Te estamos dando seguridad. Es un intercambio justo. Tú nos das el control y nosotros te cuidamos. No voy a firmar nada. Mi voz tembló, pero de rabia, no de miedo. Esta es mi casa. Es la casa de vuestra madre. No la vais a vender para pagar vuestras deudas. La palabra deudas fue como un látigo. Rubén cambió de rostro en un segundo. El hijo preocupado desapareció. Delante de mí solo quedó un jugador desesperado, acorralado, capaz de cualquier cosa. Rubén se levantó con tanta violencia que la taza de café que había dejado a medio terminar cayó al suelo. La cerámica se hizo pedazos sobre la alfombra. El sonido seco de la rotura me atravesó el pecho como un presagio. Así era como mi vida se estaba resquebrajando. «Ya basta, papá», gritó. Su voz resonó en las vigas que yo mismo había calculado hace 40 años. «Deja de ser tan dramático. Es un trámite». «Un trámite no es un trámite cuando te arrebata la vida», respondí, mirándolo con una frialdad que jamás había usado con mi propio hijo. «No voy a firmar. Si queréis mi casa, esperad a que me muera. Y ni así lo tenéis garantizado». Rubén dio un paso hacia mí. Su puño se cerró y abrió varias veces. Estaba perdiendo el control. Patricia, detrás de él, palideció, pero no hizo nada para detenerlo. Me agarró del brazo, el mismo que tantas veces lo sostuvo cuando era niño. Me apretó con una fuerza brutal. «Escúchame bien, viejo», escupió. «Se acabó el drama. Ya no tienes derecho a decidir». Me acercó tanto que pude oler en su aliento el estrés, la desesperación y el miedo. Y entonces pronunció las palabras que partirían mi alma en dos. «¿Sabes qué, papá? Ya no te estoy pidiendo que firmes. Te vas a la residencia hoy mismo». El mundo se detuvo. El niño al que enseñé a decir «por favor», el mismo al que pagué estudios, deudas y errores. Ese hombre me condenaba como si fuera un estorbo. «Rubén», susurré ahogado. Me soltó con un empujón. Di un paso hacia atrás. Si no hubiera sido por el sillón, habría caído. «Ya pagamos la reserva en el Robledal», continuó. «No es reembolsable. Una ambulancia vendrá a las 5. Tienes 5 horas. 5 horas para perder mi vida. O firmas», prosiguió señalando los papeles, «o te vas igual. Y si te niegas, mañana mismo nuestro abogado empezará el proceso para declararte incapacitado. Tenemos pruebas de que ya no estás bien. La cita, la factura, las llaves,
Todo encaja. Perderás la casa y la dignidad. Me quedé mirando la mancha de café. El único testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. No podéis hacerme esto, susurré. Ya lo hemos hecho, respondió Rubén, ahora tranquilo, depredador. Es por tu bien. Busqué mi móvil para llamar a Elena, pero Patricia fue más rápida. Lo agarró y lo guardó en su bolso. Creo que necesitas tiempo para pensar, Aurelio, dijo con su voz dulce y venenosa. Intenté avanzar hacia la puerta, temblando. Rubén se plantó frente a mí. No vas a salir, necesitas tranquilidad, dijo, bloqueándome el paso. Y en ese instante, supe que ya no estaba a salvo en mi propia casa. Rubén y Patricia se coordinaron sin decir palabra. Cada uno me tomó por un brazo, no con violencia explosiva, sino con esa firmeza fría de quien ya tomó una decisión y no piensa retroceder. Era una fuerza suave, pero implacable. Me guiaron por el pasillo como si fuera un mueble más, directo al pequeño estudio que siempre había usado para mis planos y proyectos. Aquí estarás tranquilo, papá, dijo Rubén. A las 4:30 volvemos. Piensa bien lo que vas a hacer. Antes de que pudiera protestar, la puerta se cerró de golpe. Y entonces llegó ese sonido. El pestillo. Clic, clic, clic. Me habían encerrado. En mi propia casa, en mi propio estudio. Me quedé inmóvil, de pie junto al escritorio. A través de la puerta escuché sus voces en susurros, cortas, rápidas, casi alegres. La de Patricia sonaba aliviada, la de Rubén, triunfal. Después escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el repiqueteo de los tacones de Patricia en el suelo de madera. Y finalmente el portazo de la entrada. Silencio. Me acerqué a la ventana, pero solo daba al jardín. Nada de la calle, nada del mundo exterior. Estaba solo. Me giré y miré mi estudio, mis libros de ingeniería, mis planos, la mesa donde tantas veces trabajé con Marina a mi lado, y la foto de Elena sonriendo desde un estante. Tenía 5 horas. 5 horas para que una ambulancia viniera a arrancarme de mi vida. Me hundí en la silla del escritorio. Sentía el pulso golpeando en mis sienes. No era miedo. Era el inicio de la guerra. Me habían subestimado. Creían que encerrando mi cuerpo, encerraban mi voluntad. Pero yo no solo construí muebles y estructuras durante 50 años. También aprendí a detectar grietas, a encontrar fallos, a preparar defensas. Necesitaba un plan, rápido. Mi teléfono, Patricia me lo había quitado, o eso creía ella, pero yo sabía algo que ellos no sabían. Miré alrededor. 5 horas. 5 horas para salvar mi casa, mi libertad y mi dignidad. El sonido del pestillo al cerrarse había sido el más humillante de mis 74 años. Me acerqué a la puerta y la golpeé con el puño cerrado. «Abrid, Rubén, soy vuestro padre, no podéis hacerme esto». Mis gritos rebotaron en las paredes, chocando contra mis libros, mis planos, mi historia. Pero la casa seguía en silencio. Ellos se habían ido. Se habían marchado con su victoria anticipada. Caí de rodillas, y por un instante me sentí derrotado. Solo por un instante. Porque después, entre el dolor y la rabia, llegó algo mucho más poderoso. La decisión de luchar. Las lágrimas que me caían no eran de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza. Lloré por Marina, por la mujer que siempre me advirtió de la soberbia de Rubén. Y lloré por Elena, por haberle fallado incluso después de su muerte. Recordé su voz en mi mente, aquella promesa que hice en su lecho del hospital. «Papá, cuida de Rubén, no lo abandones, es débil». Cuidarlo lo había destruido. Lo había convertido en un hombre incapaz de responsabilizarse de nada. Lo había acostumbrado a creer que mi sacrificio era su derecho. Y ahora, él me estaba quitando lo que quedaba de mi vida. Repetí cada detalle del encuentro en mi cabeza. La cita médica manipulada.
la factura de la luz exagerada, la fotografía de las llaves que él mismo había preparado. Todo eran migas de pan, pruebas falsas para construir una declaración de incapacidad mental. Querían enterrarme vivo, no en una tumba, sino en una residencia. El pánico se convirtió en un fuego ardiente de autocrítica. «¿Qué hiciste mal, Aurelio?», me dije golpeándome la frente. «¿Por qué le pagaste sus deudas de juego? ¿Por qué hipotecaste tu jubilación? ¿Por qué sacrificaste el legado de Marina?». Recordé cada sacrificio como una puñalada. Los turnos dobles para pagarle la universidad privada en Valladolid. El coche que vendí para su viaje de fin de estudios. La vez que mi propia hermana me pidió un préstamo para una cirugía y tuve que decirle que no, porque había salvado a Rubén de los usureros. No era solo codicia, era ingratitud. Yo, a sus ojos, no era un padre. Era la casa del abuelo de León, lista para aparecer en los clasificados. De repente, en medio del llanto, escuché en mi mente la voz de Elena. «Papá, no te rindas, sé más fuerte que ellos». Me levanté del suelo. El dolor seguía en mi cuerpo, pero mi mente estaba despejada. El ingeniero civil volvió a tomar el mando. Tenía que comunicarme, como fuera. Patricia me había quitado el móvil, mi conexión con el mundo actual. Pero Elena siempre fue previsora. Recordé una noche de tormenta, años atrás, cuando la fibra óptica cayó. Ella, iluminada por una vela, me dijo: «Papá, compra un teléfono analógico, de los viejos. Si se va la luz, siempre funcionará». Y lo hice. Lo compré. Y lo guardé en algún cajón. Mis manos empezaron a buscar con precisión. Primer cajón: planos antiguos. Segundo: libretas. Tercero: ahí estaba. Un teléfono crema, pesado con cable rizado. Un dinosaurio, pero perfecto. Rubén y Patricia me quitaron el smartphone, pero no sabían que este estudio tenía una toma telefónica de los años 80. Me arrodillé junto a la pared y encontré la conexión. La toma telefónica estaba medio escondida detrás de una estantería repleta de libros de cálculo estructural. Mis dedos, a pesar de la edad, conectaron el cable con una precisión que solo da una vida entera de planos y tornillos. Me levanté, descolgué el auricular y lo acerqué a mi oído. Sonó el tono de línea. Fuerte, vibrante, glorioso. Tenía conexión. Pero, ¿a quién debía llamar? Pensé en Elena, mi hija en Zaragoza. Pero si la llamaba llorando y tembloroso, ella se alarmaría y llamaría a Rubén. Y Rubén le contaría una historia falsa sobre una crisis mental. Antes de que ella pudiera coger un tren, ya me habrían declarado incapacitado. La policía tampoco era opción. ¿Qué les diría? Mi hijo y mi nuera me han encerrado para obligarme a firmar. Parecería una disputa familiar. Rubén, con su traje caro y su voz entrenada para convencer, diría: «Oficial, es por su bien. Se niega a recibir cuidados». No, yo necesitaba algo más fuerte. Un arma legal. Pruebas. Pruebas de que todo esto no era preocupación, sino fraude. Miré mi estudio. Allí estaba todo lo importante de mi vida. Me acerqué a la pared detrás de la estantería y con esfuerzo moví la pila de libros de estructuras de hormigón. Apareció la pequeña caja fuerte empotrada, oculta en el muro. Solo Elena y yo conocíamos la combinación, la fecha de nuestro primer baile, en una verbena de León. Mis dedos, sudorosos pero firmes, giraron la perilla. Clac, clac, clac. La puerta se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso. Documentos. El título de propiedad de mi casa. Mi testamento original, donde figuraba Rubén como heredero principal. Y un sobre grueso con los documentos que había guardado durante los últimos 6 meses, por intuición. Porque durante 6 meses había notado algo raro en mis cuentas. Pequeñas transferencias. 10.000 euros aquí, 15.000 allá.
no lo bastante grandes para que el banco investigara, pero sí lo bastante para despertar el instinto del ingeniero. Había ido al banco, saqué copias de todos mis movimientos y las guardé en la caja fuerte. Los estados de cuenta que llegaban por correo, Rubén los interceptaba, pero estas copias, solo yo sabía que existían. Puse los extractos bajo la luz de la lámpara del escritorio, y allí estaba, la prueba. Transferencias hechas sin mi autorización, enviadas directamente a la cuenta del negocio arruinado de Rubén. Abrí otro sobre, los documentos del negocio, los que Rubén había firmado. Coloqué su firma junto a la mía, la firma falsificada con la que había sacado dinero de mi cuenta. Las comparé, las líneas, la presión, el trazo, era evidente, era la misma mano, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir esperanza. La firma que autorizaba aquellas transferencias no era mía. Era una imitación torpe, una falsificación evidente. Rubén no solo me había presionado, me había robado. Había falsificado mi firma, desviado mi dinero y cargado mis cuentas para alimentar su negocio fallido. La traición se convirtió, de pronto, en algo más poderoso, una estrategia legal. Con esos documentos en mi mano, ya no era el anciano confundido encerrado por su familia. Era la víctima de un delito, fraude, falsificación, coacción, y eso cambiaba absolutamente todo. El teléfono analógico seguía en mi mano. Apreté los dedos en torno al auricular y marqué despacio los 3 números que podían cambiar mi destino. Mi nombre es Aurelio Martín, dije con una voz que ya no temblaba. Necesito ayuda inmediata. Mi hijo y su esposa han cometido fraude, falsificación y me han encerrado para obligarme a firmar documentos. Tengo pruebas en mi poder. Vengan ahora mismo a mi domicilio. Cuando colgué, no sentí miedo. Sentí claridad absoluta. Sentí a Elena a mi lado, como si sus manos me sostuvieran los hombros. Miré los extractos bancarios, el rastro de la codicia de Rubén. Él pensaba que yo era un viejo incapaz de notar 10,000 euros menos, que la muerte de Marina me había vuelto manejable. Se equivocó. La ambulancia vendría a las 5, sí, pero la policía llegaría mucho antes, y no para llevarme a mí. Escuché una sirena lejana. No era la ambulancia, era justicia avanzando por las calles de León. Me levanté, respiré hondo y me puse mi chaqueta buena, la que Marina siempre decía que me hacía parecer más joven. Me peiné frente al espejo, limpié las lágrimas secas. Tenía que estar listo. Cuando aquel golpe sonara en la puerta, la escena no la controlarían Rubén y Patricia. La controlaría yo, el ingeniero civil, el padre que por fin iba a poner límites, el hombre que iba a recuperar su vida. Me quedé de pie junto al escritorio, con los extractos en una mano y la copia de la firma falsificada en la otra. La caja fuerte abierta brillaba detrás de mí como una boca de acero, revelando la verdad. El silencio de la casa era tenso, insoportable. Tras la puerta podía imaginarles. Rubén y Patricia, convencidos de su victoria, creyendo que yo estaba en ese estudio, derrotado, preparando las maletas. No sabían con quién estaban jugando. Rubén creía que yo era un viejo torpe, pero yo había manejado presupuestos millonarios en obras públicas. Sabía que todo movimiento deja un rastro, y estaba a punto de entregárselo a la ley. Durante los últimos 6 meses, yo había notado aquellas pequeñas, sospechosas transferencias que salían de mi fondo de jubilación. Al principio eran cantidades pequeñas, unos miles de euros, lo suficiente para camuflarse entre los gastos normales de una cuenta grande. Pero mi instinto, ese instinto que se afila tras 50 años de gestionar presupuestos y obras públicas, empezó a alertarse. La gente lo llama intuición, yo lo llamo experiencia.
Decidí actuar en silencio. Llamé a don Ricardo, mi gestor bancario de toda la vida, un hombre discreto y metódico. Le pedí que me enviara duplicados de mis extractos a una dirección alternativa, el almacén viejo donde guardaba mis herramientas. Lo hicimos bajo un código inocente, ajuste de pensión. Don Ricardo pensó que quería ocultarle ciertos gastos a mi esposa. La ironía era amarga, porque Marina llevaba 4 años muerta. Esas copias las escondí en mi caja fuerte. Rubén y Patricia creían que allí solo guardaba el título de propiedad de la casa, su codiciado botín. Pero junto a esos papeles descansaban también los extractos bancarios sospechosos. Y algo más importante aún, una copia notariada de los documentos del negocio fallido de Rubén, con su firma real. Ahora los tenía atrapados. Comparé ambas firmas bajo la luz tenue del escritorio. La mía falsificada, usada para autorizar transferencias que yo jamás firmé. La suya auténtica, en los papeles del negocio. Las líneas, la presión del trazo, el ángulo, eran de la misma mano. Tenía el arma, tenía la bala, tenía el blanco. Pasaron algunos minutos, que me parecieron horas, mientras afinaba el oído, atento a cualquier sonido fuera del estudio. Y entonces llegó. Rubén, el teléfono. Escuché a Patricia gritar desde la sala. La histeria en su voz me confirmó que habían descubierto que la línea estaba activa. Pasos rápidos, golpes contra la puerta. «Papá, ¿con quién estabas hablando? Abre esta puerta ahora mismo», rugió Rubén. Me quedé en silencio. No iba a darle más combustible. No iba a interpretar el papel de anciano confundido. Y entonces, por encima de sus gritos, llegó un sonido que hizo vibrar la madera de la casa y heló el aire. Una sirena, primero lejana, luego más fuerte, más cercana. No era una ambulancia, no era tráfico, era un coche patrulla. «Rubén, son las sirenas, vienen aquí», chilló Patricia. Rubén dejó de golpear mi puerta. Se quedó quieto. Podía escuchar su respiración agitada. «No, eso debe ser un accidente», balbuceó. «La ambulancia viene a las 5». «No es la ambulancia, es la policía», gritó Patricia al borde del pánico. El sonido de los neumáticos frenando bruscamente sobre la grava de mi entrada confirmó lo que yo ya sabía. El sistema estaba respondiendo. Mi plan se había puesto en marcha. Y esta vez, no venían a por mí. El coche patrulla se detuvo en seco sobre la grava de mi entrada. Un instante después, los golpes fuertes y autoritarios retumbaron por toda la casa. ¡Bum! 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 La puerta principal tembló. Escuché a Rubén correr por el pasillo con pasos torpes y desesperados. Aún creía que tenía control de la situación. Aún confiaba en su discurso de hijo preocupado. «Ya voy, exclamó forzando una voz de falsa cordialidad. «Soy el hijo, oficiales. Gracias por venir. Tenemos un problema serio». Abrí la puerta del estudio. Rubén estaba ya ante los agentes, vestido con su traje caro y esa expresión ensayada de angustia que tantas veces había usado conmigo. «Oficiales», dijo, sobreactuando. «Mi padre Aurelio Martín, de 74 años, está sufriendo una crisis senil. Hemos tenido que encerrarlo por su seguridad. Les ruego que lo lleven a la residencia que ya tenemos contratada». Ese segundo de silencio que hizo para inflarse de autoridad moral fue mi señal. Rubén no sabía que yo también tenía una llave del estudio, una que Elena me había regalado en Navidad, escondida en un llavero metálico. Metí la llave en el pestillo. Clic. La puerta se abrió. Salí con mi chaqueta impecable, el pelo peinado y la dignidad restaurada. Rubén, de espaldas a mí, seguía hablando. Pero entonces me vio. La escena se congeló. Los dos oficiales a su lado. Patricia, pálida junto a la chimenea, sujetando su bolso y mi teléfono robado. Mi hijo, con la boca abierta
incapaz de comprender cómo había salido del estudio. Me acerqué despacio, con la serenidad que solo da la verdad. «Oficiales», dije con voz firme, sosteniendo los extractos bancarios en alto. «Eso que dice no es cierto». Los agentes me miraron. Mi postura erguida, mis documentos perfectamente ordenados, mi voz sin temblor. Luego miraron a Rubén, cuya cara había perdido todo el color. «Mi hijo me encerró para obligarme a firmar un poder notarial», dije sin apartar la mirada del oficial principal. «Y lo ha hecho porque necesita desesperadamente vender esta casa para cubrir el dinero que me ha estado robando, falsificando mi firma durante 6 meses. Extendí los extractos. «Aquí están las pruebas del fraude». El oficial tomó los documentos. El rostro de Rubén se descompuso como un edificio mal cimentado. Papá, no, es mentira. Tiene un brote», balbuceó. Patricia soltó un chillido al escuchar la palabra fraude. Su bolso cayó al suelo y mi teléfono rodó hasta mis pies. «Silencio», ordenó uno de los agentes. «Señor Martín, ¿qué nos ha entregado?» «La evidencia», respondí, «de que mi hijo, Rubén Martín, ha estado falsificando mi firma para desviar dinero de mi fondo de jubilación, a su propia cuenta». La sala entera se volvió hielo. Ese fue el instante en que todo cambió, para mí y para él. «A su cuenta de negocios», concluí con voz firme. La coacción y el intento de internarme no eran por mi bienestar. Eran para encubrir su crimen y quedarse con el único activo que me queda, mi casa. El oficial principal, un hombre joven, serio y con ojos entrenados para leer mentiras, revisó los extractos. Pasó su dedo por los montos, analizó el beneficiario, comparó la firma falsificada con la del documento notariado original. Luego levantó la cabeza y miró a Rubén, que temblaba como un niño pillado en falta. «Señor Martín», preguntó el agente, enseñándole el extracto. «¿Esta es su firma?» Rubén abrió la boca, pero no salió ninguna frase coherente, solo un balbuceo desesperado. Yo... Fue Patricia. Ella me dijo. Se había traicionado a sí mismo. En ese instante, todo su teatro del pobre hijo preocupado por su padre se desmoronó como un muro mal cimentado. Su plan del asilo, sus mentiras, su manipulación. Todo se había derrumbado en el momento en que abría aquella puerta del estudio. El oficial principal hizo una señal seca a su compañero. «Deténgalo. Cargos preliminares, coacción, falsificación de firma y fraude. Infórmele de sus derechos». El segundo agente se acercó a mi hijo. Rubén retrocedió, pálido, negando con la cabeza. «No, no soy un delincuente. No podéis hacer esto. Soy inocente», gimió. Pero ya era tarde. El ingeniero, yo, había ganado la partida. La imagen se grabó en mí para siempre. Mi hijo, esposado, con su traje caro, su rostro destruido y el brillo del metal frío en sus muñecas. La misma sala donde olía a rosas de marina, ahora convertida en el escenario de su caída. Patricia se derrumbó en la alfombra, llorando histéricamente. Su rímel corrido, su vestido caro manchado con el café que ella misma había derramado. Cuando el oficial principal regresó, tras meter a Rubén en el coche, ella intentó abrazarle las piernas. «Oficial, yo no hice nada. Juro que él me obligó. Rubén era el del juego. Él falsificó las firmas. Yo solo quería ayudar a don Aurelio». El agente la apartó con suavidad profesional. «Señora, tendrá que acompañarnos igualmente. Tendrá que testificar. Y está implicada en la coacción». Me acerqué, recogí mi teléfono del suelo, donde había rodado cuando ella lo soltó, y lo guardé en mi bolsillo. Luego la miré. «Patricia», dije con voz firme, «participaste en todo. Te beneficiaste del plan. Me encerrasteis y me quitasteis el teléfono». El oficial asintió. La levantaron del suelo
y la escoltaron a un segundo coche patrulla. Patricia fue introducida entre llantos y excusas que ya no servían de nada. Aquella tarde, la policía no se llevó a un anciano senil en ambulancia. Se llevó a 2 criminales. Y me devolvió la vida. Se llevaron a mi hijo, Rubén Martín, en una patrulla, esposado, bajo investigación por fraude, falsificación y coacción. A Patricia se la llevaron en el coche de apoyo, sin su bolso caro, sin su máscara de seguridad, convertida de repente en cómplice de un delito real. Y entonces me quedé solo. En medio de mi sala de estar, bañada por la luz dorada del atardecer leonés, miré la mancha de café seco en la alfombra. Era el único rastro visible de toda aquella violencia. Me agaché, recogí los pedazos de cerámica rota y limpié la mancha con una servilleta húmeda. Sentía un vacío enorme, pero por primera vez en años era un vacío lleno de dignidad. El precio había sido alto, incalculable, pero el resultado era justicia. Lo primero que hice fue llamar a Elena, con mi móvil recuperado. Su voz salió temblorosa al otro lado. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas a esta hora?» Le conté todo. Las mentiras de Rubén, la factura manipulada, la foto de las llaves, el encierro, el grito. «Te vas al asilo hoy mismo». La llave del estudio, la llamada a la policía, las esposas. Hubo un silencio largo. Después, Elena rompió a llorar. «Papá, Dios mío, lo siento tanto. Siento no haber visto nada. Siento no haber estado». «No es culpa tuya, hija», le dije con calma. «Yo también fui ciego. Pero esto se acabó». Tomó el primer vuelo desde Zaragoza. Llegó esa misma noche. Al verla entrar por la puerta, abrazarme y llorar conmigo, sentí que una parte de mi alma regresaba a su sitio. Elena era la hija leal que siempre estuvo ahí, aunque la distancia nos separara. Juntos contratamos a un abogado local, Don Miguel, un hombre duro, seco y eficiente. No necesitaba consuelo, necesitaba hechos, y los hechos eran terribles. Rubén y Patricia estaban hundidos en deudas, préstamos, tarjetas, un negocio que había quebrado meses atrás. La casa era su última tabla de salvación. Su plan era declararme incapacitado, trasladar la propiedad a un fideicomiso y venderla rápido. La residencia no era por mi salud, era la excusa legal. El proceso fue doloroso. Tuve que testificar contra mi propio hijo. Tuve que ver a Don Miguel presentar copias de firmas falsificadas, movimientos bancarios y el informe policial. Tuve que escuchar a Rubén, sin traje, sin arrogancia, suplicar, culpar al estrés, a Patricia, a la vida, nunca a sí mismo. Patricia, acorralada, confesó. Su intento de culpar a Rubén no la salvó. Ella también estaba implicada. El juez fue severo, no por el dinero, sino por la traición. Rubén fue condenado por fraude, falsificación y coacción. En ese instante entendí una verdad que me atravesó como un cincel. La sangre te hace pariente. La lealtad te hace familia. Le di todo a mi hijo, pero nunca le enseñé el valor de la dignidad. Hoy Rubén cumple condena. Y no lo he visitado, ni lo haré. Porque por fin, después de tantos años, elegí elegirme a mí. Me duele en el alma, sí, pero la dignidad de un hombre no tiene precio, y la mía me impide visitar a un criminal que intentó destruirme. He cambiado mi vida desde la raíz. Con la ayuda de Elena y de Don Miguel, mi abogado, hice un testamento nuevo, blindado, imposible de impugnar. Mi casa, mis ahorros y todo lo que he construido irán a Elena, la hija que nunca me pidió nada, la que cruzó media España para estar conmigo cuando más la necesitaba. Y la mayor parte de mi patrimonio irá a una fundación creada en memoria de Marina, mi esposa, destinada a ayudar a ancianos víctimas de abuso financiero. Eso, lo sé, es exactamente lo que ella habría querido.
Mi vida se ha redefinido. Elena viene a verme a menudo. No solo es mi hija, ahora es mi cuidadora, mi albacea y mi sostén. Mis nietos no comprenden del todo lo ocurrido, pero sí entienden una verdad simple. Hay cosas que no se hacen. Y yo, desde mi porche, les enseño lo que realmente importa. El respeto, no la herencia. He tenido tiempo para reflexionar. Mi error no fue ser indulgente. Mi error fue ser siempre el hombre que resolvía el desastre ajeno, sin enseñar que cada acto tiene consecuencias. Pude perdonar las deudas de Rubén, pude perdonar sus fracasos, pero jamás podré perdonar su intento de quitarme la dignidad. Por eso, quiero que escuches esto con atención. Si tienes mi edad, o si conoces a alguien mayor, esto puede salvarte la vida. Protege tus bienes. La vejez no es debilidad, es experiencia. Actualiza tu testamento. No dejes nada en manos de suposiciones. Busca un abogado independiente. Nunca pongas a tu hijo como cotitular de tus cuentas. Y guarda tus documentos en un lugar seguro. La herencia no es un derecho, es un regalo que se gana con respeto y lealtad. Si eres hijo y me estás escuchando, recuerda, tus padres no son un banco. Cuando las puertas de la cárcel se cierran, el amor deja de medirse en dinero. Solo queda el respeto o el vacío. No sé cuánto tiempo me queda en esta casa, pero sé algo con absoluta certeza. Viviré con dignidad y moriré con dignidad. Eso no puede arrebatármelo ni siquiera mi propio hijo. Mi verdadera familia hoy es Elena. Y el recuerdo de Marina, siempre previsora. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.